el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad, artículo 7, el sacramento del matrimonio. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título El matrimonio en el plan de Dios. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1608 y 1609 con el tema El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Número 1608 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, que primero tiene una afirmación tremenda. El orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Son palabras muy fuertes. Nosotros no hacemos la afirmación de que el pecado ha destruido o ha corrompido totalmente la naturaleza del hombre. Eso es una afirmación netamente protestante. Para los protestantes el pecado acabó con todo y el hombre ya es incapaz de cualquier cosa. Ese es el concepto protestante. Si eso fuera así, Jesucristo no podría venir a regenerarnos o a redimirnos. En todo caso, tendría que haber hecho una nueva creación desde la nada. Y aquí va a surgir un texto de San Pablo que es muy interesante. San Pablo decía: nos derriban, pero no nos rematan. Y eso es verdad. El pecado ciertamente que tiene un tremendo poder en nosotros, como si nosotros fuéramos una hoja llevada por el viento. Y sentimos muchas veces que nos derriban. Pero a ese derribar hay que añadirle la otra parte, pero no nos rematan. Por eso, queridos amigos, ese refrán que dice por ahí que querer es poder es totalmente falso. Cuando uno tiene conciencia de la fragilidad frente al pecado, no siempre querer es poder. Lo que sí es cierto es que necesitamos de la gracia de Dios porque tenemos demasiada experiencia de que nuestra voluntad muchas veces ha sido esclavizada por el pecado. La verdad es que el hombre puede hacer ciertas cosas buenas con su voluntad, pero al mismo tiempo decimos que el hombre no puede cumplir la plenitud de la ley de Dios si no es asistido por la gracia de Dios. Y esto es importantísimo, porque aquí le respondemos al mundo protestante. Nos derriban, pero no nos rematan. No todo está perdido, aunque mucho haya sido dañado. Génesis 3, 11, 15. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer?
Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué has hecho eso? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. En el momento en que el hombre tiene la caída del pecado original, Yahvé mismo en su misericordia, viendo cómo el tentador tiene una capacidad superior a la que tiene el hombre, Yahvé mismo va a ser quien proclama solemnemente que él va a suscitar en la descendencia del hombre uno que va a vencer a Satanás. Eso es una cosa preciosísima. A esto se le llama el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. En el mismo momento que el hombre está pecando, Dios está suscitando el vencedor de Satanás. Fíjense, queridos amigos, cuando estudiamos el número 411 del Catecismo, podríamos recordar que se nos habla de este protoevangelio, de este primer evangelio. Recordemos lo que nos dice el número 411. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mar y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. Qué cosa más bella. Dios no deja al hombre caído. Es más, se preocupa Dios por él y por eso en el paraíso terrenal le llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? El hombre que por su pecado había decidido ir a ocultarse del rostro de Dios, Dios no se queda tranquilo con el hombre escondido y lo llama: ¿dónde estás? Esa imagen que nos habla el texto del Evangelio donde dice: Él te pisará la cabeza mientras acecharás tú su calcañar. Esa imagen que acabamos de leer del libro del Génesis. Ahí vemos esa imagen de la Inmaculada Concepción que se presenta a la serpiente pisándole la cabeza. El pie de la Virgen va a pisar la cabeza como una especie de cumplimiento de este primer evangelio, de este protoevangelio. En nuestras imágenes sagradas de la Santísima Virgen, en muchísimas de ellas, está el pie de la Santísima Virgen aplastando la cabeza. Ahí está el reflejo de este texto. Sabemos que es Jesucristo el que pisa la cabeza de Satanás, pero en María está claramente significada la victoria de Jesucristo sobre Satanás, porque en ella no hubo pecado. Uno de tu descendencia vencerá a Satanás. Y para eso ella tiene que ser inmaculada.
para que el más grande de todos, Dios mismo hecho hombre, pueda hacerse hombre, el vientre de donde nace tiene que ser igualmente grande, inmaculado. Estaba el hombre pecando y ya estaba Dios pensando en cómo redimir esa situación. Y ahí se presenta María Inmaculada. Qué cosa más bella. Génesis 3, 21, 22. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. Ese vestir al hombre es muy, pero muy importante, porque después del pecado original se ha desatado en el hombre, en la mujer, un desorden interior. Fruto de la concupiscencia, el hombre se ha desatado, se ha desordenado. Y fruto de todo ese desorden es el mundo en el que vivimos. Pero incluso en ese desorden, Yahvé los protege por pura misericordia. Por eso nos dice el texto: Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Los vuelve a dignificar para que ya no tengan vergüenza, ni de él con ella, ni de ella con él, ni de los dos con Dios. Y en este sentido, queridos amigos, es cuando el catecismo nos dice: sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Es decir, que el hombre y la mujer van a poder realizar sus vidas es porque Dios los ha dignificado nuevamente después del pecado al vestirlos. El vestido me dignificó. Todos sabemos la fragilidad en la que nos encontramos. Todos. Eso no es una cosa rara. Fíjense, queridos amigos, en el himno que leemos cuando vamos a la celebración de Pentecostés, el himno de la secuencia de Pentecostés, que es el himno más antiguo al Espíritu Santo que existe, dice: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén. Es un himno hermosísimo este que hacemos en la liturgia de Pentecostés, donde uno se da cuenta qué poca cosa somos. Sin el Señor somos muy poca cosa. Y que somos tan poca cosa que qué fácilmente traicionamos nuestros ideales. Por una parte, creemos en el amor, en la fidelidad, creemos en la familia, que es lo mejor que nos haya ocurrido en nuestra vida. Y sin embargo, qué poquita cosa somos. Qué fácilmente nos dejamos arrastrar y somos tentados en la debilidad de nuestra carne, en el egoísmo, en la soberbia. Qué poquita cosa somos sin el Señor. Tantas veces los esposos se dicen cuánto se quieren, ¿no? Tantas veces. Y al final se hace todo lo contrario a lo que se dice, porque siempre nos va ganando el orgullo. Es que es él el que me ha hecho daño, es que es ella la que me ha hecho daño. ¿Por qué tengo que ser yo el que tengo que pedir perdón? Que me pida perdón él. Y renunciamos a nuestros ideales de amar por meternos dentro de nuestro egoísmo. Y ahí nos quedamos. Por eso este himno de Pentecostés tan hermoso dice, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Es decir, Señor, sin tu gracia no somos nada. Necesitamos de tu gracia para que los ideales que tengamos no queden profanados por nuestra debilidad, para que estos ideales que profesamos podamos en nuestra vida hacerlos realidad. Necesitamos tu gracia. Envíanos tu aliento, Señor. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1609 que dice, en su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, el trabajo con el sudor de la frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. Este es un número extraordinario, queridos amigos. Es como decir, en el pecado está la penitencia. Uno cae en la tentación del pecado, buscando siempre la felicidad. Felicidad que no encuentra, claro está, pero la va buscando. Se da cuenta que en el pecado hay muchas situaciones que también son mortificantes. Por ejemplo, cuando uno cae en el pecado de manipular a la otra persona o de utilizarla egoístamente, en el pecado está la penitencia, porque luego hay una falta de confianza hacia la otra persona y eso es una verdadera penitencia, vivir así. Por otro lado, esa penitencia es medicinal. Muchas veces en ella misma está el remedio. Y precisamente eso es lo bueno de la providencia de Dios. En el pecado siempre hay una promesa de felicidad que es mentira. Porque es en el pecado donde más aparecen situaciones duras, situaciones mortificantes. Eso es lo que
Nos dice el texto del Génesis: tras el pecado, la vida se hace dura, parirás con dolor tus hijos, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Claro que hay situaciones durísimas después del pecado. Y en esa dureza hay algo que es medicinal. Es como una invitación a asumir esa dureza que ha derivado del pecado como un remedio para tu propio pecado. A veces, queridos amigos, lo que ocurre es que he pecado. Y entonces vienen unas consecuencias. Y encima me revelo ante esas consecuencias del pecado. Y no soy humilde y no las acepto. Todo lo contrario a lo que le sucedió al buen ladrón en el momento de la cruz junto a Jesús. Él dice: bueno, al fin y al cabo estoy sufriendo lo que me merezco. Eso es lo que dice, por mi pecado. Esto que estoy sufriendo es por mi pecado, es lo que yo merezco. Y él se da cuenta que el que está a su lado, Jesús, no se lo merece. Y por eso es que él hace esta exclamación: pero ¿qué mal ha hecho? No se trata de un autocastigarse, sino de aceptar las realidades de nuestra vida como parte de un plan medicinal. Ese plan medicinal es el que del cual Dios se va a servir para purificarnos. Aceptando, por ejemplo, nuestras limitaciones. Una limitación puede ser aceptar que mis hijos no son lo que yo quiero que sean. Me gustaría tener el marido perfecto y no lo tengo. Yo tengo que aceptar esa limitación. Me gustaría tener la mujer perfecta, pero no la tengo. Tengo que aceptar esa limitación. Y ante las limitaciones uno se pregunta: ¿y entonces ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Y lo primero que tengo que pensar es que debo de aceptar esas imperfecciones, esas limitaciones, esas debilidades como algo medicinal para formar y combatir mi egoísmo y mi deseo de que todo tiene que ser como yo quiero, como yo lo he planeado, como yo lo he decidido. Y no es así. Todo eso forma parte de ese designio de Dios de redención. Por eso en todas esas charlas motivacionales donde quieren llevar a las personas a pensar y a pretender que todo es como tú lo quieres, como tú lo decides, como si tú fueras dueño del universo, hay que poner mucho cuidado. Es bueno animar a las personas a confiar en sí mismos, pero no hay que llevarlos a ser tan soberbios de pensar que tú eres el que planea, que tú eres el que decide, que tú eres el que ejecuta, porque entonces estás supremamente fuera de tu realidad. Por eso este número del Catecismo 1609 nos dice que las penas que son consecuencia del pecado, los dolores de parto, el trabajo con el sudor de tu frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Que pretender que en esta vida todo salga perfecto es una gran mentira. Que no haya problemas ni dificultades es una gran mentira. Es impresionante, es el poder de Dios que es capaz de hacer medicina de algo que era veneno, el pecado. Y Dios hace medicina de algo que era veneno en la medida en que yo lo acepte humildemente y lo ame. Por eso esa invitación tan hermosa que hacen en los retiros, especialmente en los primeros retiros de conversión, a aceptarse uno como es, a aceptar su realidad,
a aceptar su momento presente, a aceptar su pasado, a perdonar su pasado, a purificar su memoria. Todo eso hay que aceptarlo humildemente y amarlo. Esto es algo muy importante, queridos amigos, porque en las relaciones entre el hombre y la mujer hay mucho de esto y falta mucho esto. Y entonces uno se pregunta, ante estas debilidades, ante estas inconveniencias, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hago? Ante este matrimonio que tengo, que no es perfecto, que no es como lo planeé, que no es como lo quise, que no es como lo quiero, ¿qué hago? Es más, no quiero nada, ¿qué hago? Y entra la nueva tentación de romper todo. Y es que el matrimonio entre un hombre y una mujer solamente se pueden sanar desde una aceptación humilde de la realidad. Que uno sea capaz de entender en todo eso que sucede un camino de penitencia que nos lleva a la santidad. Y eso no es masoquismo, no es masoquismo, es realidad. Es asumir con responsabilidad aquello que tengo, aquello que soy. Que muchas veces romper todo es un acto de cobardía simplemente. Y lo triste es que se rompe una cosa, después se rompe otra, después se rompe otra, y hay veces nos damos cuenta que nuestra vida ha sido un romper con todo y de todo, por no querer asumir nada. Se rompen las parejas, pero también se rompen los trabajos. Hay personas que no duran 6 meses en un trabajo, rompen con todo el mundo. Rompen con sus amistades, rompen con sus padres, con sus madres, con sus hermanos. Toda la vida un rompimiento. ¿Qué pasa? Hay que aprender a aceptar, a ser capaces de entender lo que me sucede y ver que ese camino de penitencia es lo que me lleva a la santidad, pero no tengo que romper con todo y con todos. Y termina este número del catecismo diciendo que tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y a abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. Qué cosa tan hermosa. En el matrimonio hay una llamada que impide, que nos recuerda que no tenemos que replegarnos en nosotros mismos, que no tenemos que meternos dentro de nuestra cascarazón, que no somos tortugas. El matrimonio me va a ayudar a salir de mí mismo, que la propia felicidad sea la felicidad del otro, que solamente una persona puede ser feliz haciendo feliz a otro. Por eso, en la propia vocación matrimonial hay un remedio contra el veneno de nuestro propio egoísmo. Fíjense, queridos amigos, en la tradición católica se ha llamado al matrimonio el yugo. Es una imagen muy interesante, el yugo. Y hay que entenderla bien, porque alguno puede pensar que es algo antipático, ¿no? Que te quita la libertad, que te limita tus horizontes, que son papeles que se firman para amarrarse y que yo no necesito nada de eso para querer a nadie. Y todas esas cosas, tonterías que piensan las personas. En el prefacio de la liturgia matrimonial, en la misma oración, se habla del yugo muy hermoso y dice, con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad, hiciste fuerte la alianza matrimonial.
Y nos hace referencia a Mateo 11:29. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Claro que aquí, queridos amigos, es evidente que el texto no está refiriéndose al matrimonio. Pero en la tradición católica se ha hecho una referencia a ese yugo suave de amor. Y se llama yugo porque puede ser costoso y mortificante. Uno se tiene que atar sus tendencias egoístas, que de hecho la cosa que más le cuesta al egoísta es atarse, comprometerse. Hay personas que renuncian al matrimonio porque lo entienden como una atadura, porque son demasiado egoístas. Quieren o pretenden vivir su vida por la libre, pero no se dan cuenta que ese atarse es para bien, porque es que el amor propio no quiere atarse a la persona amada porque no la considera como un bien. El único bien que busca es él sentirse bien. Y eso es egoísmo puro. Por eso es que podemos ver que el matrimonio, en ese matrimonio, hay un aspecto que es mortificante, claro, sí, atarse. Porque morir a sí mismo no es fácil. Pero ahí encontrarás tu recompensa. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Sin duda estas palabras de Jesús son maravillosas. Aprended de mí, aprended de mí. Yugo suave, carga ligera. Todo es más fácil. Porque el Señor al atarme me está haciendo un favor. Me está preservando de mis propios desequilibrios. Me está preservando de muchos males. Me está preservando de este tremendo egoísmo. Porque es que yo solo es muy fácil que me equivoque. De la misma forma lo decimos de aquellos que han decidido vivir la vida consagrada, los religiosos, los señores sacerdotes. Es muy importante para ellos vivir la vida comunitaria, la vida de obediencia. Eso les purifica del egoísmo. Ese yugo que es mortificante también es al mismo tiempo liberador, porque lo que pasa es que no existe liberación sin mortificación, sin el sacrificio. Esto puede parecer un poco contradictorio, pero el caso es que, aunque sea contradictorio, es lo que ocurre dentro de nosotros. Ya nos lo decía San Pablo en la carta a los Romanos 7, 14, 25. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no lo realizo, porque no me hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley.
aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es un texto muy impresionante, es decir, que tenemos un corazón dividido. Por una parte, queremos que sea el bien y la verdad, la belleza, la que triunfen en nosotros, pero vemos que hay un principio que es como desintegrador, una especie de divorcio interior dentro de mí, entre ese querer y poder, entre el bien y el mal. Y en ese divorcio tan fuerte es precisamente la gracia de Dios la que tiene que venir a sanarlo. Y el matrimonio es una vocación que se convierte en un tremendo instrumento importantísimo de purificación, de sanación, de encauzamiento de esa división interior que hay en el hombre. Puede ser que alguno se esté preguntando, pero qué duro y difícil ha sido mi matrimonio. Y la pregunta es, ¿y si todo te hubiera salido bien, volverías a casarte? Si no hubieras vivido casado, si no hubieras estado atado, si hubieras sido siempre para hacer tu santa voluntad, ¿tú crees que habrías sido más feliz? Si todo te hubiera salido bien, ¿te volverías a casar? Con esta pregunta, queridos amigos, con todo esto que hemos hablado, tengamos presente en conclusión una cosa, que es el mismo Cristo, el Hijo de Dios, el que se ató por amor a nosotros en la encarnación.